Tenemos... Esta es la automática, ¿no? Sí. Esta... Samuel, ¿se puede saber dónde te has metido ahora? De cowboy. Sí. Y esta es la que me has dicho de duelo. Arma de duelo. Un tiro solo. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. En el anterior episodio nos quedamos probando mi primera parrillada. Y es así como se llama, parrillada. Yo sigo llamándolo asado, pero asado es uno de los cientos de tipos de cortes diferentes que hay. Yo puedo decir que estaba espectacular. Yo, como siempre, aporté mi plato estrella, mi tortilla de patatas. Punta del Este, o como se le conoce por aquí, el Miami uruguayo, es un sitio espectacular para ir a pasar unas vacaciones. Justo yo he venido en temporada baja, voy a hacer visita rápida y continuamos el viaje. Hay una línea imaginaria que separa el Atlántico del Río de la Plata. Allí está totalmente tranquilo. Bueno, aquí era un sitio que teníamos que venir sí o sí, que era como unas manos que hay aquí en Punta del Este, pero qué desencanto, las manitas son más chiquititas de lo que yo pensaba. Aquí están las manitas, además lo tienen esto medio en obra, así que nos podemos ir. De los creadores de Hospitalidad en África llega Hospitalidad en Sudamérica. Lo de la hospitalidad ya lo vengo viendo desde Montevideo. En Punta del Este quien nos recibe es Florencia. Me lo olía yo que esto iba a pasar. Así, mi tercer día en carretera, lluvia. Creo que tengo lluvia hasta la frontera con Brasil. Vamos a empezar a probar el Humidity desde el principio. Ahí mi GPS impermeable. Ya os contaré más sobre mi Humidity, que es el que me va a acompañar por Sudamérica. No quiero ir a los sitios turísticos, a las grandes ciudades. Tengo que reorganizar. Esta noche me voy a quedar en casa de un motoquero, como lo llaman aquí, un motoviajero de aquí de Uruguay, y a ver si con él me aclaro las ideas y averiguo qué es lo que realmente quiero ver. Si hablamos de hospitalidad, no podemos dejar de hablar de MAI, Motoayuda Internacional. MAI me ha dado apoyo desde que llegué a América, desde Montevideo, y me va a estar acompañando durante todo mi viaje por Sudamérica. Ya ampliaré un poco información sobre esto, pero por lo pronto me tiene sin palabras por lo bien organizado que está este grupo y por el apoyo que dan a todos los motoviajeros. Tenemos mucho que aprender de esta hermandad. Voy tomando nota. Todo Sudamérica, que hay tanta afición por hacer rutas en moto y viajes por toda Sudamérica, está llena de motoposadas por todas partes. O sea, es bonita la comunidad que he montado alrededor de la moto. Luego os cuento más cuando llegue a casa de Chacho. Luego os cuento. Hoy estamos cerquita. Poca carretera, pero pasada por agua. Muy cuidado. Qué guapo. El Chacho es quien tiene montada una motoposada, la primera a la que llego, y tiene aquí un auténtico museo montado totalmente gratuito para cualquier viajero que llegue a visitarle. Buenos días. ¿Dónde? Ah, muy buenas, ¿qué tal? vi ahí, digo, qué guapo está esto. Tienes un montón de cositas ahí, ¿eh? Muy buenas. Un gusto. Llegué, encontré el sitio perfectamente. Bueno, ¿cómo estás? Sí. Medio feo el día, ¿no? Feo, sí, día feo para coger la moto. Pero ahí vamos avanzando. Tienes aquí un museo montado. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Señora. Ajá. Señora. Encantado. ¿Y qué sería el Chacho sin su mita? Auténticos compañeros de viaje. Samuel. Te di un pagar y Ajá. Qué guapa. La vosotros tenéis ahí una Vespa. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien. Ahí llegando. Bueno, empezando el viaje, realmente. Estoy empezando. Estás empezando recién. Sí. ¿Qué nos encontramos en las motoposadas? Pues otros viajeros que están haciendo el mismo recorrido que tú, con los que puedes intercambiar muchos consejos. Concretamente aquí nos encontramos con Byron, un artista plástico que está recorriendo Sudamérica. ¿Qué es lo indispensable que hay que hacer nada más llegar a casa de Chacho? Visitar su museo, porque es una auténtica locura. Una auténtica locura. ¿Quién canta? ¿El cantante? No lo sabe. El disco. Alberto Moreno. Suena, pero amplificado y todo. Pues sí, buena colección. Y luego son cosas de colección y luego cosas que has fabricado tú. Sí, es un amigo. fabricó Con un disco de freno un disco de freno y una biela y media biela y un cuchillo. El cuchillo. Qué bueno. Acá tienen matrículas muy antiguas también. Colección de radio. Tiene más de 100 años. Más de 100 años. Pues a válvula no sé lo que es a válvula. ¿Sabe? No, tiene que calentar. Tiene que calentar. Tiene que calentar, por eso son las válvulas. Es como una lamparita Es Es bonito. una lámpara. Ajá. de 1900. Electoral, el tema político, ha dejado la Alianza Nacional con su lista 136. ¿Y cuál es el camino a seguir ahora, Martín? La válvula. Bueno, sí, mira, la época fue el fallecimiento de los ¿Pesa? líderes. Pesa como un... Pesa. No, esto no es. Un cambio de dirección en cuidado. cuanto a las decisiones. Joder. Esas son las lámparas. Acá tiene un transformador. La verdad que no. Hasta el pagante va con una válvula. Qué bonito. 114 de la bicicleta. No, la bicicleta 1920. 1920. ¿Y el farol? De 1914. Esa que lo sé. Maravilla. Tiene. Acá tenía que. Como Ah, mira, suspensión. O sea, para... como no había suspensión, la amortiguaba el golpe con la Mira, otra radio, otra radio. que es una locura. De saber el valor que puede tener. Las gafas no pueden faltar. No, pero ¿de quién era? ¿Esta de quién era? John Lennon, ¿Ah, sí? seguro. ¿En serio? ¿Sí? Esto es de plata. Esto es de plata. Se data cualquier. Póntelo nomás. ¿De John Lennon? Sí. Vamos a poner una gafa de John Lennon. Usted lo lleva para los Estados Unidos, Ah, a los museos y te quitan la mano allá en los Sí. museos de los Estados Pero Unidos. son de plata. Son de plata. Estira eso. Pero me da miedo. ¿Eh? Me da miedo, no se rompe. No sé, no. A ver qué tal. John Lennon llevó esta gafa. John Lennon llegó a Rocha. John Lennon llegó a Rocha y trajo esta gafa. Qué bueno. Qué que bueno. está, ¿no? Joder, pues son muy cómodas. ¿Viste? Eso no existe. Eso ya no lo hacen así. Nada, mira. Es Hay curioso. cosas que no sé ni Que no puedo contar. Hay cosas que no sé y hay cosas que no puedo contar. No, hay cosas que no sé ni cómo llegaron. No, hay cosas que no sé cómo llegaron. Pues llegan a veces, llegan y me lo dejan ahí afuera. ¿Ah, sí? Cosas que me lo dejan ahí. Cierro por aquí, vamos por el otro lado. Y es que el museo no ha terminado aquí. Ah, bueno. Este es el vehículo el que usas cuando vas a los eventos. Lleva esto y aquello en el remolque detrás. El señor aquel le lleva mirando para atrás. Va mirando, no, ese va mirando, los misiles van mirando Para atrás. Todo para atrás. A ver cómo se acaba esto. Bueno, a ver. A ver, arranco. Arranca y le pone el cambio y sale. Bueno, Arranca y aquí contacto tenemos ahí. el contacto. ¿Y este botón de aquí? No, eso es llave luz. Luz. Entonces le damos aquí para los misiles. Arrancar. ¿Y la bocina? ¿El claxon? Cago en 10. Acelera eso. Y aquí para los misiles. Sí, hay palomas. Cuando le das aquí salen los misiles a disparar. Para disparar. El que vaya atrás o se haga el malo, le disparo con eso. Qué bueno, no le falta detalle al vehículo, ¿eh? Esto es la calavera, igualdad para, que significa igualdad para todos. Y es que lo que viene ahora merece tener un museo específico de motos. ¿Esta cuál es? Esta no sé ni qué moto es. Bueno, vamos a mirar a ver si sabemos. A ver si sabemos qué moto es. A ver si sabemos qué moto es. Y esta Vespita también es de las antiguas, ¿eh? Antigua, sí. O puedes mirar el cuenta kilómetros que te dice qué moto es. No, pues sigo sin saber qué moto es. Sí, sí saber qué moto es. No veo el simbolito. K, T, K. TM, ¿Una KTM? KTM. ¿Qué KTM es esta? Será de las primeras. Sí, 57. El modelo Meki Sí. de 1957, Scooter.
El motor de la KTM MX fue el primer motor de la compañía. Ole. Ahí lo tiene. ¿Y funciona? No. Sí, funciona. Todo funciona. Qué maravilla. Acelerador acá, Y tanque de gasolina. tanque de gasolina de 2 tiempos, esto. Un scooter guapo, ¿eh? Vino. Yo lo veo. Él tiene carboniza, la serie, la arma. Qué bueno. Qué locura. Es una Tiene los locura. motores, estos motores son de avión. Yo ya no te pillo, yo digo, te he dicho antes, de mayor quiero ser como tú, pero yo ya no te pillo, ya por mucho que corra, yo creo que ya no te pillo. Bueno, acá tenemos más bicicleta antigua, Otra vez, pa. otra vez. Motos y bicicletas antiguas de todos los países. Mira esta. Ya tenemos bicicleta más bicicleta antigua. ¿Y esta qué moto es? Esta está muy guapa, ¿eh? Esa es también, esa es de la guerra que la estoy para recuperar. Esa era, no era la que usaban los paracaidistas, sino usaban en tierra. Luego vamos a ver la del paracaidista, me enseñaste antes. Esa es la que estamos ahí negociando el cambio. Estamos haciendo el cambio. Estamos negociando el cambio. Y aquí ahora ya la joya de la corona. Tiene aquí unas pocas, ¿eh? Bueno, ahí habrá. Motos japonesas, rusas, italianas, alemanas. Como mínimo llamarme la atención me llama la atención. O sea, no sé qué moto es esta. Esa es una moto rusa. Caben 4 personas. Sí, este es Es los tiempos, mucho consumo tiene. ¿Sí? Sí, mucho consumo de combustible, Es que es muy rara. Mira, este qué motor. refrigerado a aire, Es una turbina. Aquellas son Honda japonesas, aquella primera de la nariz italiana. Tiene japonesa, italiana, alemana. De verdad que me tiene con la boca abierta. Es una locura. El barro, la Hay un sitio arena. en Perú, Vamos a seguir viendo. saliendo de Chile. He dicho 3 o 4 Vespas, he dicho 3 o 4 así como el que dice, ahí está la cuarta. Ah, bueno. Tenía un lote de... Y tengo una que me regalaron. Otra más. Tengo una que me regalaron. Motoposada El Chacho, Museo Motoposada El Chacho. Todavía siguen quedando motos. O sea, una moto de paracaidista. O sea, el paracaidista se tira con esta moto Segunda Guerra Mundial. y desde que cae a tierra ya tiene su moto Sí. y funciona perfectamente y anda y todo. No, el motor no es de ella, pero... Ah, el motor no es el de ellos, No, pero no es. el de ella, porque Pero todo lo demás es. todo de ella. Y el Chacho sigue sorprendiéndome. Ex militar de profesión, tiene su colección de armas. Una colección de armas. Tenemos. Esta es de automática, ¿no? Esta Esa no es automática, esa es de cowboy. de cowboy. Sí, Y esta es la que me has dicho de duelo. arma de duelo. En tiro solo se ponían de batina de duelo con... Esta otra de cowboy, chiquitita, esta te cabe en cualquier sitio. Y aquí tenemos. Hostia, que no es para apuntar para mujeres. Eso para... Esto te cabe en cualquier sitio. Sí. Y además aquí lleva Dos dos de reserva. O sea, lleva una bala puesta y dos de Y reserva. se puede poner, la llevaban en la manga, así, la llevaban en la manga, la sacaban. Esto mejor no. Son reliquias. Eso son reliquias. El coleccionismo. Qué bonito. Una escopeta de cargar por Es la que esta boca. nos había faltado. Ese se carga por allí por la boca y tiene el. ¿Cómo se llama la punta? Bayoneta. ¿Y esto? ¿El tipo de percutor? Sí, eso es percutor 6. Y acá lleva un fulminante, que va acá, que aquí zona a El que hace pa. activa el coche y revienta. Y esta es más nueva. Esa es nueva. Esto tiene pinta de esas que son rusas o cómo se llaman estas. Esa es un carabina. Carabina. Ten cuidado, Esa no más pase por cargada. delante. Está todo descargado, pero. Y esta tiene el mismo sistema de carga que esta de aquí. Que la pequeñita esta. Es el mismo sistema. Pues sí, tiene buen arsenal, sí. ¿Eh? A ver que se te haga la foto a ti con esta, con la. Esta es más de tu. ¿Cuál es de tu tiempo? Esa es más de tu tiempo. De cuando No, tú- eso es de Esto tiempo. es muy antiguo, esto es más reliquia. De mi tiempo de tanto ampere. ¿sabes? Cuidado. Acá la sonaba así, cargaba. Y acá tiene el percutor. Hecho para que no trabaje. Ajá. Pues sí, tiene buena colección, tiene buena colección. Esto tienes que ponerlo todo en un museo. Claro, que nos ha faltado por grabar pero este no es Winchester. El mismo mecanismo, pero no es Winchester. Porque esta es española. Es española, es una carabina española. Carabina española. Sí. Mira, los españoles hacen cosas bonitas. Mira. Mirá qué bonito que trabajo. El grabado de la madera. El guardamonte, el arco guardamonte.
O sea, aquí se cargaría. Ahí donde se carga. Ahí se carga. Esto se echa para arriba para que se quede cerrado. La martilla, queda martillada aquí de abajo. Ah, ahora ya está martillada. Okay. Ahora sí, ahí no son abre. Ajá. Pero ¿y la presión? ¿Qué es lo que crea la presión? Si tú le das aquí, no saltaría ahora, ¿no? No, echa para atrás. Ah, vale, ahora sí. Ok. Pero entonces aquí para que no rompa. Para que no rompa el... Ok. Qué bueno. Qué bueno, pues muchísimas gracias por enseñarme todo eso, de verdad, ¿eh? Hemos visto la colección de motos. Hay carga. Colección de motos. Este es más grande, la bala, es una bala parecida a esa. 45. Hemos visto la colección de motos, colección de electrodomésticos, colección de armas, colección de radios. Radio aquí, grabarla. Muchísimas gracias. A la hora, estamos a la hora, hermano. Chacho y Mita me recibieron con una cama, con la comida, con visita al museo. Insisto, la comunidad motera, la hermandad motera en Sudamérica es muy, muy grande. Pero ¿y el campo? El campo es tranquilo. Pues eso es lo que yo quiero ver. Campo. Muchas gracias, Mita. Muchas gracias por todo. Mejórate. Cuídate. Sigue dándole caña a este hombre a ver si se pone serio de una vez por todas. A ver si conseguirás hacerle un hombre formal a la vejez. Continúa la ruta. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya os cuento luego. Venga, hasta luego. Podría estar con Chacho días y días, tiene mucha historia que contar, pero el viaje tiene que continuar. El otro día me dijo alguien, dice, aquí hay más vacas que personas. Pues es que ahí hay unos charcos de agua, las pobres vacas metidas en agua. Pero sí hay vacas, ¿eh? Hay ganado vacuno aquí. Bueno, pues no, está todo esto, yo creo que va a estar asfaltado casi hasta la playa. Joder, se ven desde aquí las dunas. Es que está Cabo Polonio, para acceder a Cabo Polonio hay que atravesar por las dunas o dejar la moto abandonada y que te metan y entrar en unos todoterrenos y la moto se queda abandonada. Así que hay un pueblito justo al lado de Cabo Polonio que se llama Barra de Balizas o algo así, que hasta ahí sí se puede llegar con la moto. Así que vamos a ir a Barra de Balizas. Se puede ir a Cabo Polonio andando, son 8 o 10 kilómetros andando, pero me temo que no sería mucho andar. Vamos a llegar primero a Barra de Balizas y nos reorganizamos. Las vaquitas, ¿eh? Va a tener razón ese señor que me dijo que en Uruguay había más vacas que personas. Pero vamos más cerquita del mar. Quiere estar cerquita del mar porque por aquí se ve mucha, lo llaman aquí nautilucas o natilucas, que son de esos, del agua se ve fluorescente con las olas. Todo esto, Cabo Polonio, Barra de Balizas, todos los alrededores, toda esta zona se caracteriza, o tiene toda la pinta, de ser un poco hipilonga. Sobre todo Cabo Polonio, que no se puede acceder en coche, es la más... O sea, no hay teléfono, no debe de haber luz, teléfono. Esta por lo menos sí que tiene carretera de esta, pero tiene carretera. Espacios de arte, todo muy colorido. Así que está muy preparado para el turismo. Buenas, ¿qué tal? ¿Perdón? ¿Que me ha sacado el GPS del pueblo? ¿Hay una panadería ahí? ¿Panadería La Canasta o algo así? Pero tiene que haber más por allí, por el pueblo habrá mucho más, ¿no? Ah, vale. O sea que he visto ahí, digo, una panadería, pero me está sacando. El pueblo es allí. Estos son casitas aquí, pero son... El supermercado, o alguna panadería o algo. Voy a buscar el supermercado. Muchas gracias. Y ni eso. Y ni supermercado, ¿no? ¿Sí? Ajá. Y lo voy a ver. Si es que me ha parecido ver. Muchas gracias. No sé lo que le pasa a los perros en Sudamérica. O sea, tienen auténtica obsesión con las motos. Ya me han tirado el bocado a la bota más de uno y de dos. Un pueblito hippie. Y en plena temporada baja. O sea, está esto muerto. Encontré un sitio cerquita de la playa. A ver si vemos las maquilucas, esas como se llaman. Son las... Aquí es. Me han dicho que la mitad está dentro.
No sé si alguien ha visto la película de Pipi Calzas Largas. A esta casita solo le falta el caballo y el mono para ser la casita de Pipi Calzas Largas. 600 pesitos, que son 15 euros. Hoy estoy en Barra de Balizas o algo así. De allá al fondo, las dunas de Cabo Polonio. Aquí es el sitio donde mejor se ven los noctilucas o algo así se llaman, que son las luminiscencias esas del agua. Pues tendré suerte y se verán esta noche. No siempre se ven cada mucho tiempo, pero hoy hay luna llena y veremos a ver si hay suerte y se ven. ¿De dónde llegan las olas? ¿Dónde está la casita? Flipas. Pues por aquí hay mucha gente muy respetuosa con el medio ambiente, tanto en Cabo Polonio, que esa es la que más, porque ahí no llega ni la luz, ni los coches, ni nada. Hay que ir en unos vehículos especiales que pone el gobierno, porque es un parque natural protegido. Y aquí igual, o sea, por ejemplo, el sitio donde me estoy quedando, pues han tenido que hacer un cursillo acelerado al principio de baño seco, de permacultura, de reciclaje, consumo responsable de agua. Todo el mundo aquí tiene placas solares, o sea, en algún momento me equivocaré y tiraré lo que no tengo que tirar donde no hay que tirarlo, pero está muy bueno. Vamos a ver si esta noche tenemos las noctilucas, esas como se llaman. Y aquí están las casitas, pero a pie de túnel. Esto la ley de costas en España no lo admitiría. No sé cómo se mantiene en pie la casita, porque las olas y la casita. Claro, aquí estamos con las contradicciones, ¿no? Soy muy ecológico, soy muy no sé qué, soy muy no sé cuánto, pero me construyo una casita justo donde rompen las olas. 100% ecológico no es, pero seguramente hay que tirar plástico donde hay que tirarlo. Sí, consume plástico, a lo mejor no consume plástico. Yo he preguntado varias veces, ¿qué es lo típico aquí? El asado. Pero luego en un montón de sitios vienen una cosa que se llama chivito, que no tiene nada que ver con chivito, que es carne, como a la plancha. Puede ser carne de ternera o de lo que sea, pues se llama chivito. Y eso va al plato o al pan. Un chivito al pan es un bocadillo. Un chivito al plato es un filete con patata. Y también están las milanesas, que pueden ser de pollo, de pescado, de carne. Y hoy me he pedido una milanesa de pescado al pan. El nombre exacto es milanesa de pescado al pan con fritas. Al final aprendo a pedir las cosas, ya verás. Vamos a probar esto, a ver qué tal. Aquí todo es de este estilo. Casitas de madera. Aquí a pie del mar. Casitas de madera. Cabo Polonio debe ser algo muy parecido, si no igual, con la diferencia de que allí no hay tendido eléctrico. Allí todos son placas solares y velas. Todo así con muchos dibujitos. Muchas frases motivadoras por todos lados. El rincón de los poetas. Yo me estoy quedando en el jardín volador. Como muy alternativo todo. El jardín volador. Aquí todo está hecho de madera y plástico. No hay cristales. De plástico y cabañita. Frase motivadora. Y es la primera vez en mi vida que estoy usando un baño seco. Esto va con serrín. Ah, no, le han quitado el serrín. Pero eso va con serrín. Muy interesante, muy interesante. Así que en Barra de Balizas sigo aprendiendo cositas nuevas. El jardín volador. Y sí, al final conseguí ver las noctilucas. Esto es un disparate. Sé que las fotos no son de la mejor calidad, pero es hipnótico. O sea, esas son las mejores fotos que conseguí. Son como auroras boreales en el agua.
Eran como cantos de sirena llamándote a bañarte con las Noctilucas. Hacía mucho frío, estaba solo, no tenía con quién dejar las cámaras y no me metí, pero era lo que apetecía en ese momento, meterse a bañarse con las Noctilucas, porque de verdad es un auténtico espectáculo, hipnótico. Os dejo disfrutando de esta maravilla. Parece ficticio, parece foto editada, parece ciencia ficción, pero es real. Agua fluorescente. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por el vídeo. Nos vemos en el siguiente. En el siguiente vídeo iremos hacia nuestra primera frontera en Sudamérica, la frontera de Uruguay con Brasil. I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. 'Cause enough is enough.